Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martínez y este vídeo pertenece a toda una formación completa y gratuita de coaching, que si no has empezado a verla desde el principio, te recomiendo que lo hagas. En este episodio vamos a ver cómo funciona el coaching, sobre todo desde el punto de vista del coach. ¿Qué hace el coach para que el coaching funcione y tenga sentido la sesión? Y sobre todo que provoque un cambio en el cliente. Lo primero y lo más importante que tiene que tener el coach es un enfoque en el futuro, ¿vale? ¿Recuerdas lo que habíamos hablado antes sobre el sesgo de confirmación? Donde ponemos el foco es donde vemos las respuestas, las soluciones y demás. Si nuestro foco está en el problema, vamos a ver solo el problema, vamos a estar dándole vueltas al problema. Muchas veces esto es lo que le pasa al usuario, que está centrado en el problema. Yo es que tengo miedo a hablar en público, yo es que no sé qué hacer porque tengo miedo a hablar en público, es que cuando hablo en público no sé qué, no sé cuánto, y le da vueltas y vueltas y vueltas. E incluso lo que formula que quiere es dejar de hacer el problema. Quiero dejar de fumar, quiero dejar de comer mal, quiero dejar de discutir, pero no te dice lo que sí quiere. Y esto es lo que diferencia el coaching de otras disciplinas, que el enfoque que pone el coach en el usuario es del futuro, es de la solución. Porque mientras en otras disciplinas imagino que cuando el usuario cuenta el problema, se trata de trabajar en torno al problema y a raíz de ahí emitir un diagnóstico de lo que le pasa al cliente, el coach ignora todo eso. El problema da contexto de lo que está pasando, pero lo que busca el coach es lo que quiere conseguir el usuario. Por eso, la mayoría de las sesiones empezarán así. El coach preguntará qué quiere el usuario y el usuario, en vez de contestar lo que sí quiere, empezará a contar el problema. Pues mira, me pasa esto otro, pasa esto otro. Cuando termina todo su discurso de lo que le pasa, el coach seguramente volverá a preguntar, vale, ¿y qué quieres conseguir? ¿O cómo quieres aprovechar esta sesión? ¿O qué te gustaría que pasara? ¿Por qué? Porque el problema en sí, si tú como coach intentas trabajar ahí, seguramente no vayas a conseguir nada. El método no funcionaría, porque lo que reobservas no es el problema, sino que está en torno al problema. Si esto es el problema, el obstáculo que está teniendo, tú indagas entre lo que hay aquí, un poco por curiosidad, pero sobre todo lo que hay aquí. ¿Qué pasará cuando soluciones el problema? ¿Hacia dónde quieres ir? Es como un conductor de taxi, ¿vale? Cuando el cliente se sube al taxi, el cliente puede estar contándole toda su vida. Pues mira, es que me pasa esto, he discutido con mi mujer, he hecho tal, he hecho cual y todo eso. Y le cuenta una lista de cosas que le pasan. Y entonces el taxista dice, vale, ¿y a dónde quieres que te lleve? Porque si no determinan hacia dónde quieren que le lleve, no hay un objetivo. Y este es el punto. El objetivo es hacia dónde quiere ir el usuario. Por eso, el coach se va a centrar siempre en determinar qué quiere conseguir el usuario y indagar hacia allí. El problema es solo una pequeña parte y del cual se puede indagar un poco para justificar que lo que está ocurriendo es real y que lo que quiere el usuario también tiene una base sólida. Entonces, es muy importante que el coach siempre se esté centrando en el futuro y sus preguntas siempre estén orientadas hacia ello. Por eso, como he dicho, no se centra demasiado en el problema, no trabaja el problema, y esto es muy importante porque la mayoría de coaching te enseñan justo a hacer esto. El usuario dice que tiene miedo, y el coach de repente entra y dice, vale, ¿y de dónde viene ese miedo? ¿Y por qué se produce ese miedo? ¿Y qué pasa con ese miedo? Y indaga sobre el miedo. Pero no debe hacer eso, porque entonces no va a funcionar. Lo que funciona es indagar en torno al miedo y sobre todo enfocándote en las soluciones. Las preguntas del coach se enfocan sobre todo en las soluciones. ¿Y qué quieres conseguir? ¿Y qué pasará cuando soluciones este problema? ¿Y qué te gustaría que pasara? ¿Y cómo sería si todo esto se solucionara? Al enfocarte en las soluciones, encuentras hacia dónde quiere ir el usuario. Y lo que sea del pasado, del momento presente, el problema, de ahí lo único que haces es extraer las creencias, las convicciones de las que hablábamos en el episodio anterior, sobre las cuales poder cuestionar. Pero nunca trabajas el miedo, nunca trabajas una emoción, nunca trabajas el problema como tal, ¿vale? El problema es algo que está ahí y el coach trabaja en torno al problema, lo que hay antes a lo que hay después. Gracias a esto es que el coach se puede quitar mucha presión de encima, porque si el usuario viene y dice que tiene miedo, y tú intentas trabajar el miedo, lo más seguro es que la sesión no salga muy bien. Y esto es una cosa que frustra a la mayoría de coaches que estudian el coaching tradicional, que como es tan generalista, al final tiendes a entrar en el miedo y al final das vueltas con el usuario, por aquí, y nada funciona, porque no estás siendo capaz de provocar un cambio en el observador, porque estás indagando en el problema.
Bien, espero que te haya resultado fácil todo lo que hemos visto en este vídeo. Espero que además te esté pareciendo curioso, interesante todo este curso y te recomiendo, sobre todo si te interesan las habilidades sociales y el desarrollo personal, que te suscribas a mi canal. Además, si eres coach incluso puedes tomar referencias para incorporarlas a tu propio proyecto. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.